Pero esta, digamos, charla, por llamarle de alguna manera más que conferencia, es un intercambio de ideas donde me gustaría precisar el aspecto medular del derecho, que es proteger a la persona en su dignidad, que es la síntesis de todos los derechos humanos. Entonces, como garantía, el derecho tiene que prever la forma de reparar el daño causado a la persona que infringe el derecho. Esto es, el derecho a la indemnización es concomitante y tiene relación directa con el daño causado a las personas. En este caso, el Estado tiene responsabilidad internacional en el sistema interamericano, primero en la Comisión y después en la Corte, cuando viola los derechos humanos. Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos tutela los derechos humanos, pero no solamente eso, sino tutela las garantías procesales necesarias y suficientes para reintegrar de manera integral, por llamarle de alguna manera, le llaman en latín restitutio in integrum o in integrum restitutio, como le quieren llamar. La doctrina maneja las dos formas de restitución, que básicamente nuestra ley de amparo en México, que fue el lugar de nacimiento del amparo, que es famoso a nivel nacional, interamericano e internacional, porque se encuentra en el artículo 25 de la Convención Interamericana y en el 28 de la Declaración Americana y en el octavo de la Declaración Universal, que es creación de los juristas mexicanos del siglo XIX, Crescencio Rejón, en Yucatán en 1840, como una verdadera garantía para hacer efectivos los derechos humanos. Sin amparo no hay derechos. Sin recurso resulta una hoja de papel el postulado de los derechos humanos. Para la dimensión jurídica de los derechos humanos, digo yo en la teoría de los derechos humanos, es necesario dos fuentes del derecho. Por un lado, la fuente de derecho sustantivo y por otro, la fuente del derecho adjetivo. Esto es, por ejemplo, en nuestra Constitución mexicana tenemos la nueva de 2011, tenemos en el primer título, abriendo la primera hoja abriendo la Constitución, dice de los derechos humanos y sus garantías. Esto significa que del lado izquierdo está el derecho sustantivo, derecho a tener derechos humanos y el reconocimiento de los mismos por la Carta Magna. Pero y, que es una conjunción gramatical copulativa, lo une con la eficacia de los derechos, que es el derecho adjetivo. Cuando dice y sus garantías se refiere a las formas de proteger los derechos humanos en México. Se refiere concretamente al amparo, al proceso de amparo. Luego entonces el amparo es el recurso efectivo que existe en México y que se exportó al mundo, a que se refiere el propio artículo 25, que también copia la voz amparo, el 25 de la Convención Americana, que le llamó en el epígrafe derecho a la protección judicial, que no es más que el amparo. El derecho a la garantía de los derechos humanos, esto es, derechos humanos sin garantía efectiva son simples buenas intenciones o aspiraciones, podríamos decir, axiológicas, valorativas del ser humano. Pero si no tenemos un medio eficaz para proteger estos derechos humanos, de nada me sirven esos derechos humanos. ¿Sí me explico? Lo dijo Norberto Bobbio en el siglo XIX, en el siglo XX, el gran jurista italiano del siglo XX, quien en su libro El tiempo de los derechos humanos manifestaba que no importa saber cuáles y cuántos son los derechos humanos, la mayoría de ellos se encuentran ya protegidos en el decálogo, bueno, más que decálogo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los postulados de los derechos humanos como paradigma que, que el mundo occidental obtiene derivado de la triste experiencia de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 60 millones de personas, entre 6 millones de judíos que fueron convertidos en los hornos crematorios en ceniza, hasta las personas que directa e indirectamente sufrieron la Segunda Guerra Mundial. Bueno,
como modelo reivindicatorio, por llamarle, me voy a eso, de la dignidad de la persona, se estipulan los derechos humanos como el nuevo paradigma del mundo occidental, de la ONU. Y surge entonces la encomienda de René Cassin, recibido de Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt que ganó la guerra, para que hiciera una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así la hizo. Pero la parte del amparo, en su artículo octavo, se le encomendó a un mexicano la redacción. René Cassin lo dijo así en una conferencia que vino a México a nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, el nacimiento es en México, en un estado que ustedes deben de conocer, en el sureste de México, Yucatán, cerca de Cancún. Aquí surge el amparo a nivel local en 1840, pero después se federaliza a nivel nacional en 1847 y de ahí empieza el amparo a ser el mejor modelo, juicio o garantía para proteger los derechos humanos. Entonces decía Bobbio, no sirve de nada saber cuáles y cuántos son si no se tiene garantía de los efectos. Es el padre del garantismo, Norberto Bobbio, maestro de Luigi Ferrajoli. Entonces, verdaderamente esto nos explica el por qué es importante no solamente tener derechos humanos y no solamente estar reconocidos en tratados internacionales y en nuestras constituciones, sino además tener garantía efectiva para protegerlos. Esto es lo que le llama la doctrina latinoamericana el recurso efectivo, derecho a un recurso efectivo. Entonces, en principio, para defender los derechos humanos necesitamos una garantía. Y en segundo término, para que sea efectivo un derecho, tiene que alcanzarse una sentencia y con ella la tutela de los derechos y su consecuente reparación del daño causado. Restitución le llama la Convención Americana. Restitución, reparación o derecho a la indemnización, como le llamó Latin Juris, es correcto. Y proviene del latín restitutio in integrum. La doctrina dice, sí, una restitución al derecho violado, pero que sea integral. Y aquí viene la doctrina que ha florecido en la Corte Interamericana. ¿Qué tipo de reparaciones se van a dar o se han dado? Bueno, si el principio es integral, implica primero restituir. Cuando se habla de la palabra restitución, quiere decir volver, decimos en el amparo, las cosas al estado anterior de su violación. De tal manera que al causar un daño al Estado, ¿verdad? Tiene que volverse al estado anterior. Si se le violó el derecho a la propiedad, se le tiene que restituir o la posesión en el goce y disfrute de su derecho. Pero cuando se priva de la vida y ya no se tiene la manera de volver la vida, tiene que haber otro tipo de restitución. Y aquí la Corte Interamericana ha sido muy ingeniosa en la parte no de fondo, que es cuando se violan los derechos humanos en una sentencia, sino de, de forma, esto es, de compensaciones, les llaman. Compensaciones, se le llama en la doctrina, y que es muy amplio. La compensación va desde tratar de volver el derecho violado a su curso original, si se puede, y si no se puede, entonces la compensación o indemnización entra en segundo término a cumplir la finalidad del derecho, que es volver las cosas al estado anterior de la violación, retrotraer, decimos en el amparo en México, las cosas al estado anterior. Y esta misma doctrina la ha seguido la Convención Americana de Derechos Humanos. Si bien nació en México, se ha desarrollado de manera vertiginosa en Latinoamérica, pero sobre todo en la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. ¿Por qué? Porque han tenido más de 250 sentencias la oportunidad no solamente de condenar al Estado por violaciones a sus derechos humanos de los ciudadanos, como responsabilidad internacional. Al firmar en la convención se obligó el Estado por el pacta sunt servanda a cumplir con lo pactado.
no solamente es eso, ¿no? Sino a reparar el daño. Otra palabra que voy a utilizar, reparación de los daños y perjuicios, que decimos en derecho civil. ¿Por qué? Porque también ingeniosamente la Corte, vamos a ver, ha creado, ha integrado el derecho a la indemnización de manera integral con otras formas de reparación no tradicional. Por ejemplo, en el derecho interno nosotros tenemos que la reparación al daño se da generalmente de manera económica, el daño económico, ¿no? Daños, lo que sufrí de menoscabo, no me lo pueden devolver, luego entonces me lo reparan en dinero, en pecunio, que decían los romanos, en moneda, ¿no? En denarios, la circulación de los dineros en Roma, ¿no? Entonces, si no me puede devolver el que me causó el daño, el juez tiene que condenar a una sustitución de pago que es el dinero. De esta manera que la primera gran indemnización que tenemos en las sentencias de la Corte es, si no se puede devolver el derecho en su estado original antes de su violación, entonces se tiene que valorar más o menos cuantificar el monto de la indemnización para cubrir ese daño. Y esa es la primera parte más fuerte, el daño material. Pero también hay daños inmateriales. La Corte ha sido muy ingeniosa y la jurisprudencia es muy vasta y en todas las sentencias, en una sentencia hace jurisprudencia en la Corte por el case law. El sistema americano es el que copia la Convención Americana y se sigue el derecho consuetudinario y el case law. Cada caso resuelto es una jurisprudencia y cada jurisprudencia formada por una sola sentencia, no por cinco como en México, por una sola sentencia hay que cumplirla. Y tiene dos partes la sentencia muy importantes. La parte sustantiva, el acreditar con pruebas las violaciones a los derechos humanos, generalmente se invoca el artículo primero y segundo siempre, y probablemente si es derecho al debido proceso el octavo, y seguramente si es el derecho a la propiedad el 21, y si es el derecho a un recurso efectivo el 25 del que hemos tratado, pero hay, por ejemplo, el artículo 62 de la Convención, que es muy ingenioso, porque de ahí deriva una reparación, perdón, el 63. Primero, antes del 63, digamos que en términos generales, la restitutio in integrum como doctrina jurisprudencial la encontramos en el artículo 68 de la Convención, que es donde los estados se comprometen a cumplir con las sentencias y a reparar el daño causado. Esta parte es muy importante porque, digamos, es la medular. Pero, por ejemplo, en el 63.1 de la Convención tenemos otra obligación de reparar, ¿no? Que dice, en el caso de las libertades, ¿cómo me vas a reparar a mí la privación de mi libertad de manera injusta, una detención arbitraria? Pues es muy difícil, ¿no? Bueno, si con la medida precautoria no logré preservar el derecho, en este caso, la libertad, si ya se consumó la privación de la libertad y hay que devolver la libertad a la persona, pues se le devuelve. No, si la sentencia del Estado fue injusta y violó derechos humanos y se acude a nivel internacional a la reparación del daño, bueno, pues muchas veces la Corte ha obligado a los estados a medidas reparatorias tales como reintegrar la libertad, pero cuando no se puede, entonces se tiene que cuantificar. ¿Y cómo voy a cuantificar el valor del derecho a la libertad? Esa es la gran pregunta. La Corte ha sido muy ingeniosa por medidas compensatorias. Esto es, la indemnización proviene de dinero y de especie, en dinero y en especie. Entonces, el 63.1
retoma la obligación de reparar del 68.2 cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad. Fíjense qué interesante que en pocas partes de la Convención se habla del binomio derechos y libertades, como lo estipula la Constitución española o la Constitución alemana, que es la forma correcta. Derechos y libertades, que son cosas distintas. Bueno, este 63.1 sí refiere al derecho y a la libertad. Cuando se viola este derecho o libertad, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de trabajo, o un derecho, derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho al nombre, derecho a la personalidad, en fin. Tendríamos que dar otra conferencia, mi querido Damián, en materia de derechos humanos para explicar los derechos sustantivos. Aquí estamos no solamente en el derecho adjetivo, que es propiamente la sentencia de protección que vamos a obtener, sino la ejecución de la sentencia en sus últimas consecuencias, que son la reparación de los daños. ¿Sí me explico? De nada me sirve tener una sentencia y tampoco tener una condena indemnizatoria en contra de México si no hago que el Estado mexicano me pague, le pague a la víctima o a los familiares de las víctimas, como en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, el famoso caso que crea el control convencional como obligación de todos los estados latinoamericanos para aplicar la convención. Control convencional es aplicar la convención. Bueno, aquí en este caso, que fue el tercer caso de sentencias contra México, muy famoso porque establece dos aspectos relevantes para el sistema. Uno, fortalece la doctrina jurisprudencial del control de convencionalidad, ¿no? Ya como un derecho, estipulado desde antes por el expresidente de la Corte mexicano, Sergio García Ramírez, en una sentencia anterior contra Chile, pero que ya en México, perdón, ya en esta sentencia contra México, ya se establece con nitidez que es una obligación de todos los estados partes de la convención, deberá aplicar ex oficio el control de la convencionalidad. En el lenguaje jurídico, el léxico deber ser es el más fuerte desde Kelsen. La norma es un deber ser. Bueno, cuando se utiliza el verbo imperativo deberá, no tiene escapatoria, que es muy diferente cuando se dice podrá, que es facultativo. Cuando se dice deberá, se tiene que cumplir con esta obligación. Entonces, cuando en Rosendo Radilla Pacheco se establece la obligación de México, de acuerdo, derivado de la fuente de la obligación sustantiva que proviene la reparación en el 68 de la Convención, el deber de acatar la jurisprudencia creada en el caso Rosendo Radilla tiene como fundamento el artículo 62, que es otra hipótesis. Y entonces, por 2 días condenan a México. Condenan a México, en el caso Rosendo Radilla Pacheco, por vía de la sentencia 68 y por vía de la jurisprudencia a México y a todo Latinoamérica, los 21 estados, parte del sistema interamericano, a aplicar la convención de manera automática, aunque no la invoquen las partes. Eso quiere decir control convencional ex oficio y difuso. Así de sencilla es la doctrina y clara. Bueno, el tema es que aparte de la parte sustantiva de todo derecho, hay una parte adjetiva que es la reparación. Entonces, la reparación es la parte culminante de la concretización de un derecho. De nada me sirve tener una hoja de papel que diga sentencia si en la parte de la sentencia de la Corte no hago efectiva su cumplimiento. Esto es, no hago que me indemnice el Estado, quiere decir que me pague, que cumpla con la sentencia en todos sus términos. Y para ello no va a archivar la Corte ningún expediente
le va a dar seguimiento hasta que se cumpla íntegramente la sentencia, ¿no? Y también la finalidad, una, digamos, interpretación teleológica, una finalidad de la Corte ha sido siempre una restitución íntegra. Esto es una indemnización absoluta de todos los aspectos que contiene la condena de la sentencia de la Corte. ¿Y qué tipo de indemnizaciones hay? Por ejemplo, el caso que les platico de Rosendo Radilla Pacheco, bueno, hay dos partes muy importantes en la sentencia. El primero, establecer el control convencional como obligatorio. El segundo sería el eliminar para México el fuero militar, que fue algo muy importante, porque en la Guerra Sucia desaparecían, y siguen ahora, aunque no se diga que hay guerra sucia, desapareciendo personas con la aquiescencia del Estado, o directamente el Estado los levantaba, como decimos en México, o indirectamente se hace ahora de la vista gorda y los grupos criminales levantan a las personas, sobre todo a jóvenes. Bueno, en Rosendo Radilla Pacheco lo levantaron los militares en un retén y lo desaparecieron. Bueno, precisamente, ¿cómo voy a reparar la vida de esta persona? Bueno, pues si no puedo, buscándolo. Ya se buscó, ya se hicieron excavaciones en el campo militar en Guerrero, donde estaba la cárcel militar, donde se suponía habían enterrado a Rosendo Rodríguez Pacheco y no se encontró nada, absolutamente ningún hueso. Bueno, pues entonces el derecho victimal obligó al Estado mexicano a que reparara a las víctimas, a los familiares de las víctimas. ¿Cómo la vida? ¿Cómo la voy a valorar? Bueno, pues se calificó en tal cantidad de dinero. En total fueron creo que $250,000 para cada uno de los causavientes. Su hija, quien llevó el caso, Tita Radilla, es la mamá, que murió antes de recibir el dinero y después se tuvo que abrir la sucesión. Entonces, se torna difícil el cumplir en lo económico, lo ordenado por la Corte, aunque quiera el Estado, porque es de acuerdo al derecho interno el cumplimiento de la sentencia, no es norma de derecho internacional que diga cómo se va a cumplir. Simplemente la convención dice que de acuerdo al derecho interno, a las normas internas, tenemos la obligación los estados, parte de la convención, a cumplir en todos sus términos una sentencia. Entonces a veces se vuelve una dificultad. Primero, la dificultad es pasar el filtro de la comisión, que le puede durar de 7 a 10 años. Por eso yo propongo en varios congresos y espero que me sigan ustedes en esta propuesta de eliminar o por lo menos que sea opcional para la víctima acudir a la comisión y o a la corte como más le parezca, como mejor le parezca. Y no que nos obliguen, como está actualmente el artículo 62, a ir primero a la Comisión Interamericana por una recomendación no vinculatoria y después que muchas veces los estados ni las aceptan, México no las acepta las recomendaciones generalmente y después pierdo 7 o 10 años y después me voy otros 2 años a la corte y después esa sentencia para esa hoja de papel para hacerla dinero, para hacerla efectiva, es muy largo el proceso de ejecución de una sentencia y del cumplimiento íntegro de la misma, esto es, todos los aspectos de indemnización. En el caso de Rosendo Radilla, a las víctimas se les, se les compensó con medidas compensatorias económicas con esa cantidad de $250,000 a cada uno, ¿no? La esposa y la hija Tita y creo que otro hijo, nada más. Los que acreditaron tener derecho. En el caso Campo Algodonero de las mujeres asesinadas en Juárez, que fue el caso anterior a Rosendo Radilla Pacheco, pues a los familiares, a todos los familiares de cada una de las 3 víctimas, 2 menores de edad y una mayor de edad, mujeres, se les compensó, se les indemnizó con cierta cantidad de dinero. Así es. Pero no es solamente el daño material, sino el daño moral o inmaterial también, que se cuantifica, ahora sí que lo estima la Corte en tal cantidad, por decir una cifra, $25,000
por cada persona familiar de la víctima, 25,000 por daño moral. Entonces ya tenemos dos tipos de indemnizaciones, el daño material y el daño moral. Pero hay otro que establece la Corte muchas veces en su jurisprudencia, dependiendo cada caso, el proyecto de vida o lo que le llaman, pues nosotros le llamamos perjuicios, daños y perjuicios, o sea, la expectativa de ese derecho es una expectativa de vida. ¿Cuánto hubiera durado, hubiera vivido si no hubiera desaparecido Rosendo Radilla? Bueno, se calculó en tanto, 70 años y más o menos cuánto podría ganar este señor, tal cantidad, y así lo estimó la Corte, y entonces, como lucro cesante que le llama, o proyecto de vida, también condenó al Estado mexicano a una cantidad. Pero también hay reparaciones simbólicas. Por ejemplo, en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, pues publicar la sentencia en el diario de mayor circulación en México y en el diario oficial, y también hacerle un memorial y hacerle un memorial, por ejemplo, a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, de privación de la vida e integridad personal, como es el caso de las 3 mujeres muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua, un memorial que se les hizo con los nombres. En el caso de Rosendo Radilla, se ordenó precisamente hacer una publicación de las partes importantes de la sentencia, tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el periódico de mayor circulación, y un acto de, de recordatorio, de reparación moral por parte del Estado, en este caso el secretario de Gobernación, que es el segundo del presidente de la República, en el lugar donde desapareció en Guerrero, y ahí una especie de perdón. O sea, el Estado que violó derechos humanos y desapareció a Tito Radilla, a Rosendo Radilla Pacheco, pues le pidió perdón, disculpas, es una, pues una reparación moral a los familiares. Entonces, hay otras formas de reparación, de indemnización, que no es económica, sino es muchas veces o moral o jurídica. Otra, por ejemplo, es una garantía de no repetición. O sea, cambia la ley para que no la vuelvas a violar. Cambia la constitución, por ejemplo, en el último caso contra México, Daniel Rodríguez y otro, que la Corte ordenó eliminar de nuestra constitución la prisión preventiva oficiosa porque viola el principio de presunción de inocencia. Aquí en México, para combatir el narcotráfico, o sea, nacieron muchos, digamos, eh, muchos obstáculos podríamos decir, o muchas formas de asegurar que el crimen organizado no evadiera la acción de la justicia. Entonces, una de ellas fue el arraigo, que es, lógicamente, detener para investigar. La Corte ordenó que se levante el arraigo, se desaparezca del artículo 16 de nuestra Constitución, aún para delitos graves y para delincuencia organizada. Y la prisión preventiva oficiosa que está en el artículo 19. Lejos de cumplir nuestro México, ¿qué creen que hizo? Aumentó el catálogo a 21 delitos. No solamente no cumplió y quitó y cambió la Constitución, sino la aumentó. Es una clara violación al cumplimiento de la sentencia, de la ejecución de la sentencia. Entonces, muchas veces se paga, que es lo más fácil, pagar, después se convierte en algo difícil porque no cualquiera persona puede recibir el dinero, tiene que ser la persona que tiene derecho a ello, y puede ser que la persona ya murió, como la esposa de Rosendo Radilla, entonces había que tuvo que abrirse la sucesión a bienes de la señora, y después entonces nombrar albacea y hacerle el pago al representante legal que es la albacea, y así en cada caso en particular, de acuerdo a cada derecho interno, se convierte difícil en un pago legítimo por parte del Estado hacia las víctimas, ¿no? Entonces vean ustedes que la indemnización pues es la parte medular de la ejecución de una sentencia. Sin pago, sin resarcir el daño, no hay sentencia efectiva ni derecho colmado. Entonces es la parte medular. No solamente el tener la sentencia como hoja de papel, sino hacerla efectivo en dinero y en especie para tratar
de restituirle a la víctima o a los familiares de la víctima ese agravio tan fuerte que recibió de parte del Estado. ¿Sí me explico? La violación a un derecho humano. Entonces, esa es la parte más interesante de todo el derecho, digamos, convencional, o le llamamos también jus comune constitucional, derecho común interamericano, que es la tendencia ahora de crear un nuevo derecho a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y denominarle de esa manera, ¿no? Derecho común interamericano. ¿Por qué común? Porque proviene de una jurisprudencia de una corte que es común para todos los países que aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana, para 21 países, al parecer, hasta el día de hoy. Entonces, es un derecho común porque nos corresponde a todos aplicarlo, ¿no? Regirnos y aplicar ese derecho latinoamericano en cada uno de nuestros países, derecho a proteger los derechos humanos. Por eso es un derecho común, interamericano. No le llamamos latinoamericano porque esto lo inventó José Napoleón para invadir a México, el término latinoamericano, para incluir ellos que eran parte latinos y que por lo tanto pues, eran nuestros hermanos y se quisieron legitimar invadiendo a México de esa manera, hablándonos como latinos. No, no es correcto hablar de eso. Hay que hablar de interamericano. O sea, somos, digamos, ciudadanos de, de América, América del Sur, América Central o América del Norte. Americanos, todos somos americanos. Así, en México, la primera constitución que hubo en todo, pues no, la primera fue americana en 1787, pero la segunda fue la mexicana. Bueno, la primera española, 1812 en Cádiz, y después la mexicana, 1814. Y el decreto que Morelos llamó fue Decreto para la Libertad de la América Mexicana. O sea, México fue América antes que la Unión Americana. El Golfo de México fue antes de que, como Trump le quiere llamar, Golfo de América. Nunca se ha llamado Golfo de América, siempre se ha llamado Golfo de México. Entonces, la costumbre en derecho internacional hace ley, el jus cogens. Entonces, no es válido jurídicamente cambiarle de nombre, ¿no? Al que por costumbre todos los países de América y del mundo han denominado al Golfo de México, ¿no? Igual, el mar donde está el Cabo San Lucas, el mar de Cortés, fue porque Hernán Cortés lo descubrió en México, ¿verdad? No es de mar de Baja California, porque está la alta, que pertenecía a México, la Alta California, que llegaba hasta San Francisco y más arriba, y la baja, que empieza en Tijuana y termina en Cabo San Lucas. Le llaman también Golfo de Baja California. No, el nombre original fue quien descubrió el Golfo, que fue Hernán Cortés. Golfo de Cortés es el nombre que en México usamos para llamarle a este largo, la mitad de nuestro territorio está aledaño a este golfo hermosísimo, el Golfo de Cortés, ¿no? O el Mar de Cortés. Bien, entonces, pues sí, esto sucede con la Convención Americana, que señala en algunos artículos la palabra reparación, restitución o indemnización. Vean ustedes, el artículo 63.1 retoma la obligación de reparar. Eh, yo pienso que el término más jurídico para llamarle a este tema sería reparaciones, ¿no? Reparaciones, ya que es el género y las indemnizaciones son la especie, porque reparar abarca muchas maneras. La reparación económica, ¿no? Daños, digamos, daños económicos, ¿no? Pero también hay daños morales y también no hay ni siquiera daños morales como reparaciones, sino daños simbólicos. Entonces las reparaciones son simbólicas, como yo les acabo de ejemplificar en algunos casos. Pues esta dice que una forma de reparar la obligación que tiene un Estado que viola derechos humanos, dice, cuando decida que hubo violación, cuando la Corte decida, está hablando de la Corte, pero la Convención dice
63.1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidas en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice en el verbo imperativo, ¿no? Deberá, dispondrá, ¿no? Que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados. O sea, entonces es mi tesis. El derecho a la indemnización, como le llamó Damián, o el derecho a la reparación, como le llamo yo, ¿verdad? Reparación del daño causado, eh, tiene que garantizarse. La Corte dice, tiene el Estado que garantizar que se va a cumplir con la reparación, ¿no? ¿Cómo darle al lesionado, si se puede, el derecho violado? O sea, restituir, y ahí viene la especie que puede ser restituir cuando se pueda. Entonces, si no se puede, le agregaron ellos restitución integral, pero el nombre correcto de jurídico debe ser reparación integral. Entonces, restitución integral quiere decir, si no se puede de manera económica, hagámoslo de manera moral, ¿no? O de otra manera, simbólica o jurídica, como es la garantía de no repetición. En México fue necesario, después de 6 casos, y del caso Rosendo Radilla Pacheco, para cumplir con el artículo segundo y primero de la Convención, esto es, dictar medidas legislativas o de otra índole para hacer cumplir los derechos humanos, cambiamos la Constitución. Esa es una garantía de no repetición muy importante que se ha dado en México en el año 2011. En el caso de la última tentación de Cristo, del caso contra Chile, también la Corte les obligó a los chilenos a quitar de su constitución la censura previa con este caso. Y entonces lo que se hizo es control convencional constitucional, porque cambiaron su constitución, o también le llaman control convencional legislativo, y cambiaron la constitución. Y nosotros también cambiamos la constitución, control convencional constitucional o legislativo, pero como establecimos una garantía de no repetición, o sea, para que no se vuelvan a repetir, cambiamos todo el texto de nuestra Constitución y en lugar de llamarles garantías individuales, cambiamos a derechos humanos y diseñamos, codificamos los derechos humanos en un solo artículo, el artículo primero de la Constitución, que si ustedes estudian, es la adopción de la teoría integral de los derechos humanos de la ONU. ¿Por qué? Porque señalamos incluso por principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los principios universales de la ONU. Entonces es la teoría integral. Y también el principio pro homini, lo establecimos, pro persona. Y también la interpretación conforme. Y también el bloque de constitucionalidad. Entonces, si ustedes ven el artículo primero de nuestra Constitución, está codificado todo el sistema interamericano en un solo artículo. Y las palabras que utilizamos nosotros son palabras que se utilizaron en resoluciones de la Corte como indivisibilidad, interdependencia o en el título de la Declaración Universalidad de los Derechos Humanos. Vean qué interesante. Entonces, ya establecimos en México una teoría integral de los derechos humanos. Bien. Y lo más importante de la reforma, que tiene que ver con este tema que nos ocupa el día de hoy, es la palabra reparación que utiliza la Corte en su jurisprudencia. Entonces nosotros hicimos copy-paste de esta palabra y la metimos en el artículo primero de nuestra Constitución como una de las obligaciones. Entonces, si aquí la Convención dice que retoma la obligación de reparar, bueno, nosotros retomamos la obligación de reparar en este verbo en el artículo primero, párrafo tercero de nuestra Constitución, cuando establecimos 8 deberes u obligaciones derivados del respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles son? Pues todos los deberes que faltamos en todas las sentencias aquí los metimos, con palabras de la jurisprudencia de la Corte. Si faltamos al deber de prevenir, que está en la sentencia contra México,
en el caso campo algodonero, pues pusimos el verbo duro, el más coactivo, el, que Kelsen llamó al derecho como el orden coactivo de la conducta humana, siendo la coactividad o coercibilidad la nota esencial de la norma jurídica y por ende del derecho comunidad. Bueno, pues precisamente el verbo deberá es el que nos caracteriza como el más jurídico. Entonces cambiamos nosotros y establecimos como deberes u obligaciones las siguientes. Si se faltó al deber de prevenir porque desaparecimos a las mujeres en Juárez, Chihuahua, entonces pusimos deberá prevenir. Si la sentencia dice deberá investigar, pusimos en nuestra Constitución deberá investigar. Si la sentencia dice de prevenir, investigar, sancionar, porque creamos impunidad y seguimos creando, porque ya llevamos 120,000 desaparecidos en México en los últimos años, entonces no obedecimos la garantía de no repetición porque seguimos desapareciendo gente y violando derechos humanos. Pero bueno, establecimos por lo menos como mandato, deberá prevenir, investigar, sancionar, y ahí viene lo bueno, y reparar las violaciones a los derechos humanos. La única constitución que yo conozco en Latinoamérica que asume que ha violado derechos humanos, porque utilizamos la palabra violaciones a los derechos humanos. Reparar las violaciones. Entonces, este es el tema que nos ocupa. Derecho de indemnización va vinculado con el verbo reparar. No solamente se tiene que investigar, proteger y sancionar a un Estado por violar derechos humanos, sino se le tiene que obligar a reparar el daño. Esto es lo más fuerte. Y también esos son deberes, pero también hay 4 obligaciones que nos añadieron, ¿no? Que son, por llamar de alguna manera, más light, más suaves, pero son obligaciones. Promover, respetar, proteger, y ahí viene el verbo duro, que es muy parecido al reparar, que es proteger y garantizar. Garantía, ustedes saben lo que es una garantía de un derecho, dice Ferrajoli, ¿no? No importa, y Bobbio, su maestro, no importa saber cuáles y cuántos son, sino lo que tenemos que hacer los juristas es garantizarlos efectivamente. Entonces, fíjense cómo entonces el derecho a tener derechos humanos se vuelve la dimensión jurídica la más importante de todas las dimensiones. No porque la política no es importante, la legitimación del poder, ni la filosófica que tiene que ver con la dignidad de la persona, todas son importantes. También la dimensión cultural, que es la educación en los derechos humanos, fomentar una cultura de respeto. Sino la jurídica es la que nos compete a los abogados, la más relevante porque nosotros con la palabra reparación cumplimos con nuestro trabajo. En el momento en que recibe su reparación económica nuestra víctima y otras más que no son económicas pero que son morales, se satisface el derecho. Volvemos al estado anterior de la violación, el derecho a libertad conculcado. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, aquí se dice, cuando se decida, esto es cuando se sentencie, quiere decir que hubo violación de un derecho o libertad, protegido, se usa la palabra protección, que nosotros retomamos también de la Convención, la Corte dispondrá que se garantice, que también tomamos para el artículo 1 de nuestra nueva Constitución, al lesionado en el goce de su derecho a libertad conculcados. Y aquí viene lo bueno. El verbo deber ser, el verbo imperativo, el más fuerte, como se usa en una norma de acuerdo a la deóntica jurídica, que puede ser prohibir, facultar, ordenar. Aquí es una orden, dice, dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos
Y el pago, aquí está lo que Damián dice, una justa indemnización a la parte lesionada. Fíjense cómo la Convención Americana une la palabra justa indemnización, o sea, es parte de la justicia, reintegrar económicamente, mediante un pago, el derecho violado, ¿no? Justa indemnización. No es cualquier indemnización, sino que sea justa. Y para que sea justa puede ser también, o debe ser también, equitativa. Y si no se logra solamente con el pago económico, la Corte se ha ingeniado, bueno, como les diré, la expansión de los derechos humanos, se ha decantado para buscar otras formas de indemnización, como es el daño moral, lucro cesante, proyecto de vida, reparaciones simbólicas como son memoriales, como son perdones que el Estado hace a las víctimas, actos públicos, publicación de sentencias, etcétera, etcétera. Todo esto para que sea justa la indemnización. O sea, no solamente una indemnización per se fría en lo económico, sino que sea para derechos humanos justa. Esto quiere decir integral. De tal manera que, si se puede decir, queden colmadas las aspiraciones de los derechos humanos de las víctimas, que la víctima ya no existe. A eso se refiere. Entonces, se reparen. Entonces, la reparación es el género y la indemnización es la especie. Digamos que es lo que yo podría apuntar. Y luego, el artículo 68 de la Convención, también en su segunda parte, 68.2, primero habla de cumplir con las sentencias, ¿no? Ejecutar las sentencias. Y no solamente eso, sino las medidas de reparación, que es la fracción 2 del 68. Entonces tenemos, si bien es cierto, en pocos artículos, la palabra reparación y la palabra indemnización, con esto la Corte ha jugado para crear lo que se llama la figura de la restitutio in integro. Esto es muy importante porque digamos que es la clave para entender las reparaciones, ¿no? Entonces, cualquier incumplimiento de un compromiso, de un tratado, como es el caso de la Convención Americana, que es un compromiso internacional, comporta la obligación de efectuar una reparación. Pero esa reparación tiene que ser integral en el sistema interamericano. ¿Eh? Desgraciadamente, que no existe, digamos, legislación en la convención donde se diga qué es una reparación, qué es la indemnización y qué tipo de reparaciones. No, la jurisprudencia ha creado caso por caso y ha expandido la doctrina de la restitutio in intra, ¿verdad? No se estipula, pues, una tipología de indemnizaciones en nuestra Convención Americana, pero sí en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que podemos hacer valer porque también es derecho. Es más, el derecho común latinoamericano se forma con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y como todos estamos vinculados a la Convención, todos los países que estamos, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, México y los demás que estamos vinculados, tenemos que cumplir con el artículo 62 que les acabo de mencionar y cumplir con la interpretación que produce jurisprudencia y las medidas de reparación, del que habla ya el 63, no el 62.1, igual que el 68.2. Entonces ese sería el fundamento para las indemnizaciones, ¿no? Entonces, las sentencias con condena se ajustan a esta variabilidad en las reparaciones. Tenemos siempre en las partes finales de las sentencias las medidas reparatorias. Entonces, la parte, digamos, sustantiva está en las sentencias de fondo, pero la parte adjetiva está en la parte final de las sentencias que habla de las medidas de reparación. Bien, que son las que casi no se cumplen íntegramente y que hay que tratar de cumplirlas y la Corte les da seguimiento
y hasta que se cumplen íntegramente todas las medidas indemnizatorias, compensatorias, y da por cerrado el caso, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos el derecho a la indemnización. Bien, entonces podemos concluir que la Corte Interamericana ha sido muy ingeniosa en su jurisprudencia para ir ampliando el derecho a la indemnización judicial. Eso es muy interesante, ¿no? En cuanto a las reparaciones. No es pues el tipo de reparaciones tradicionales que es el pago en lo económico, sino ha crecido en otros, no solamente la tradicional, ¿verdad? Mediante el pago de una cantidad de dinero, sino otras concepciones reparativas, como el caso de las indemnizaciones de tipo moral, o sea, es por daño moral, no solamente por daño material, les llaman, ¿no? Entonces, va mucho más allá o ha ido mucho más allá la Corte Interamericana de las indemnizaciones económicas a otro tipo de reparaciones integrales, morales o de otro tipo. Eso es muy importante. Bueno, lo interesante, dice la doctrina jurisprudencial de la Corte, ha entendido en distintos fallos, desde los que mencioné contra México, ¿verdad? Que puede ser Rosendo Radilla Pacheco, el más famoso, pero también el campo algodonero, y el caso de dos mujeres que fueron violadas por militares de una comunidad indígena en Guerrero que se llama la comunidad Mapá, que es Inés Fernández y Valentina Rosendo. A ellas se les reparó el daño, por ejemplo, fueron tratados por ser mujeres y por ser indígenas, doble o triple violación y ser pobres, obligó a México a impartirles cursos de español, que hablaban nada más la comunidad Mapá. Y así, en cada caso, repara de diferente manera. También el caso de los Talamontes, Cabrera García y Montiel, se les obligó a capacitar a los policías porque habían torturado a estas personas. Entonces, hay diferentes formas de reparación, no solamente en lo económico. Bien, entonces, en esta sintonía hay otro tipo de reparaciones, no solamente la justa indemnización comprendida en lo económico, sino hay otras formas de reparación que garantizan al lesionado en su derecho a libertad que en el futuro las consecuencias de estos hechos serán reparadas mediante diferentes formas efectivas. Eso es muy interesante. Ejemplo, garantía de no repetición. Como es un ejemplo, es casuístico y es muy grave la violación de los derechos humanos y es muy dura la condena al Estado que violó los derechos humanos, entonces se ve la manera de cambiar la legislación que provoca violaciones. La Corte ordena derogar artículos incluso de la Constitución de cada país o hacer leyes especiales para proteger o bien para garantizar un derecho, porque está fallando el sistema jurídico interno. Entonces la Corte aprecia esto y otorga medidas reparatorias de tipo legislativo. Entonces, estos se llaman garantías de no repetición. O sea, la reparación viene a ser ejemplificativa, pero positiva. Se tiene que cambiar la legislación. Ejemplo, en el caso de las desapariciones forzadas de México, el primer caso que tuvo la Corte de Conocimientos de México fue Rosendo Radilla Pacheco, le ordenó cambiar el tipo penal a la desaparición forzada de personas y tardamos 10 años en cumplir con esa sentencia porque no queríamos ponerle, somos tercos en México, el legislador no quería cumplir con la sentencia. El problema ya no es del Ejecutivo, que es el que paga indemnizaciones económicas, sino es el legislativo que tiene que cambiar leyes o la propia Constitución. Y para el sistema interamericano, que es un sistema universal, no importa la forma federal que tenemos nosotros, para dejar de cumplir con una obligación. Sé que Ecuador tiene una forma de república central, nosotros como Estados Unidos y Brasil tenemos, y Argentina,
una república federal, con estados libres y autónomos. Pero aún así es una unidad del Estado mexicano que tiene que ver la manera que las partes del Estado, que son las entidades federativas, cumplan, porque es la garantía que existe también en la Convención de, de la garantía federal que le llaman. O sea, hay una disposición expresa que dice que no puede invocar un país, un Estado, el estar federado, el tener estados federados, federados quiere decir unidos, para incumplir una sentencia. Eso no es válido, por la propia Convención prohíbe que invoquemos derecho interno para este y cualquier otro caso. ¿Me explico? No podemos invocar derecho interno para incumplir una obligación internacional. Bien. Bueno, hay muchos criterios sobre reparaciones. Se ha evolucionado de una manera dinámica en la jurisprudencia de la Corte, ¿no? En el caso de la desaparición forzada, ¿cómo le vamos a hacer? Si no aparece la persona, bueno, pues hay que ver la manera de calcular el proyecto de vida que tenía esta persona y estimar en cuánto se le tiene que indemnizar a la persona desaparecida. La Corte ha sido muy ingeniosa en ese sentido. Les platico el caso de Rosendo Rodilla Pacheco, que cuantificó en $250,000 para cada víctima, ¿no? Por la pérdida de su padre, que fue desaparecido por el Estado. Ahí sí no hubo duda, se probó. Pero no solamente se llegó a esta jurisprudencia, sino se dice, como no se puede probar directamente y el deber de proteger el Estado mexicano incumple por impunidad, entonces póngasele en el tipo penal por la aquiescencia, que quiere decir la indolencia del Estado de simular que no vio cuando un grupo criminal levantó a una persona, o no investigó, o no dio la protección anterior para que lo hicieran. Eso se llama aquiescencia. Entonces ya en México tenemos una ley desde 2000, creo que 2017, ya tenemos 7 años de desaparición forzada de personas, donde ya estipulamos y cumplimos con la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco en el tipo penal que señala la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, que señala que es una desaparición forzada por parte del Estado directamente cuando se demuestra o con la aquiescencia del Estado cuando los particulares levantan y desaparecen a una persona. Esto es muy, muy importante. Esa es una garantía de no repetición y un control legislativo, el haber hecho esta ley. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, podemos ejemplificar, por ejemplo, que en las sentencias se ordenan indemnización por daño material, pago de tantos miles de dólares, indemnización por daño moral, pago de tal cantidad de dinero, ¿verdad? Que la familia está sufriendo y hay que considerar qué cantidad para cada uno porque está afectada en su moral, en su psique. Aparte de que medidas reparatorias tales como prestar servicios médicos, servicios psicológicos, servicios psiquiátricos a los familiares que sufrieron la pérdida de un ser querido, ¿no? Bien, eso otra forma. Reforma constitucional como la que tuvimos en México en 2011 o la que tuvo Chile con la última tentación de Cristo. Y así podemos señalar algunas reformas constitucionales o leyes para cambiar el derecho interno, para hacer más efectivo la protección de los derechos humanos, como estas leyes, esta ley que les acabo de mencionar, de desaparición forzada de personas de México, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que procura con la restitutio in integro la Corte? Pues tener una amplia gama de posibilidades de medidas reparatorias e indemnizatorias que satisfagan el derecho violado a la vida. Esa es la idea, ¿no? Para que se pueda crear digamos, un panorama jurídico de protección y prevención, protección y satisfacción, ¿no? De los derechos humanos, para que no queden simplemente como una hoja de papel, sino para que se quede en algo efectivo, ¿de acuerdo?
Hay distintos criterios utilizados por la Corte para reparaciones. Podemos mencionar el más tradicional, número uno, ya hablando entonces de las medidas reparatorias o indemnizatorias, sería la primera, ¿no? Indemnización por daño material. O sea, ¿cuánto cuantifico el daño en lo económico de Rosendo Radilla Pacheco para cada uno de los hijos? El daño material es $250,000, por ejemplo. Después de hacer los cálculos, la Corte emite una cuantificación en la parte final de cada sentencia, ¿no? Ese es daño material. Pero también la segunda parte es daño inmaterial, que es el daño moral. También se condena por costas, o sea, por gastos y costas judiciales, porque el proceso tiene un costo, ¿verdad? Pago de honorarios de abogados, pago de viajes a la Corte Interamericana, alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otras acciones que condenan al gobierno de un Estado que ha violado derechos humanos. Por ejemplo, se llaman reparaciones simbólicas. Por ejemplo, levantar un monumento en memoria de las víctimas. Por ejemplo, el caso que se hizo, un memorial les llaman a las víctimas de Ciudad Juárez, Chihuahua, como ejemplo, tres y las que aparezcan, cientos de víctimas. Entonces se hace digamos, un memorial o un monumento donde el Estado reconoce el maltrato que se le ha dado a las mujeres en Ciudad Juárez y en México en general. Es el memorial. Esa es otra, ¿no? Ponen los nombres en espacios públicos de las personas desaparecidas, eso es muy común en México, van aumentando cada vez más el número de personas desaparecidas en espacios públicos, en calles, en plazas, eh, en fin. También se puede condenar, por ejemplo, al Estado, hay casos, a construir edificios, construir viviendas, construir, digamos, entregar tierras en violaciones a ciertas comunidades indígenas. En fin, hay muchas formas de reparación. Adoptar medidas legislativas, bueno, en eso incluso es el fundamento del control convencional, al igual que las medidas legislativas se encuentran en el artículo segundo de la Convención, que dice deber de garantizar, básicamente el epígrafe, es dictar las medidas legislativas, literal, y de otra índole que garanticen la protección de los derechos humanos. Eso es dictar leyes, dictar constituciones, eso es dictar medidas legislativas o control convencional legislativo para hacer efectivo algún derecho. Y luego puede ser que la reparación sea ordenar, como en el caso Campo Algodonero de México, al Estado mexicano o al Estado ecuatoriano a investigar cuando hay impunidad y no se investiga. A investigar, digamos, la desaparición forzada de tal persona, ¿no? O a investigar, digamos, si se cometió o no tal y cual delito al cual fue condenado injustamente Cabrera García Montiel, caso mexicano, ¿no? Para poder sancionar a los responsables. Otras medidas reparatorias más singulares, obligar a los estados a pedir disculpas. Yo les platiqué el caso de Rosendo Radilla, fue el secretario de Gobernación, fue la subsecretaria y no lo aceptó la víctima. Obligaron a ir al segundo del presidente, el secretario de Gobernación, Ministerio del Interior, al lugar de los hechos para pedirle perdón público expreso al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco. Esta es otra forma de reparación, ¿no? Disculpas públicas, ordenar cursos de capacitación en materia de jurisprudencia del sistema interamericano, también lo tenemos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, capacitación a policías, ¿no? Para aplicar el protocolo de Estambul, para evitar la tortura en el caso Cabrera García Montiel, o sea, es otra forma de reparación, ¿no? Para garantizar que no se van a volver a repetir las mismas conductas violatorias de los derechos humanos, se llaman garantías de no repetición. Bien, otros con matices, eh, eh, obligar al Estado
eh, a no seguir cometiendo violaciones a los derechos humanos. Un matiz muy fuerte en México es, como garantía de no repetición, la redacción del artículo primero, que reconoce y asume ser violador de los derechos humanos, en pocas constituciones de Latinoamérica lo he visto. Las palabras violaciones a los derechos humanos en el primer artículo de una constitución. Esa es una verdadera garantía de no repetición. A México se le obligó y lo hicimos, ¿no? Eso es muy interesante, es realmente muy singular sería la palabra, ¿no? Una reparación muy singular, ¿no? Entonces, la variabilidad en la forma de reparación y sus diferentes sesgos, como acabamos de ejemplificar, pues es muy ilustrativo para el tema de los derechos a la indemnización, ¿no? ¿En qué consiste, pues, la reparación bajo el principio de restitutio in integrum, o también se conoce in integrum restitutio, reparación integral, así de sencillo en español, ¿no? Com- comprende la plena ejecución y realización de la reparación del daño ocasionado a la víctima o a los familiares de la víctima, ¿no? La idea es, como en el amparo, digo yo, la norma más perfecta que tenemos en México es el artículo 77 de nuestra ley de amparo, que dice: los efectos de la sentencia de amparo consistirán en, de manera positiva si se puede, restituir las cosas al estado anterior de la violación, retrotraer el estado de cosas antes de que se violara a la persona un derecho humano. Eso significa restitución. La palabra es muy jurídica y muy clara, ¿no? Entonces quiere decir, comporta la plena e integral reparación del daño ocasionado a la víctima, concretando cuando se establecen los casos del estado anterior al hecho dañoso o de violación. Ahora, ¿qué pasa si es un hecho omisivo? Entonces, si es un hecho positivo, pues a no hacer. Pero si es un hecho de no hacer omisivo, se obliga a hacer al Estado lo que debió haber hecho. Entonces, la restitución puede variar mucho dependiendo del caso, ¿no? Bien. Cuando no es posible determinar y clarificar estas medidas garantizando el respeto al derecho conculcado, como las consecuencias producidas, se tiene que compensar los daños o hacer las indemnizaciones justas de las que hablamos. Caso Canese, por ejemplo, el caso Canese en la sentencia que les traigo aquí a colación, aparece en el numeral 194. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, dice la Corte, siempre que sea posible, la plena restitución, y le pone entre paréntesis en latín, restitutio in integro. De aquí aparece la doctrina jurisprudencial de la restitución integral. Esto quiere decir restitutio in integro, la cual consiste, según la Corte, en el restablecimiento de la situación anterior, que, de no ser posible, el Tribunal Internacional deberá determinar una serie de medidas, ahora sí podríamos decir, indemnizatorias, así usa también ese término la Corte, para además garantizar los derechos conculcados, además de garantizar, reparar las consecuencias de las violaciones y establecer el pago de una indemnización. Ya les dije yo que hay varios tipos de indemnizaciones: el pago por daño material, cantidad de dinero, o el pago por daño sí, el pago por daño inmaterial, o sea, en lo psicológico, en lo moral, ¿no? O bien el pago por el proyecto de vida o lucros cesantes. Hay muchas maneras de que la Corte ha cuantificado las indemnizaciones, ¿no? En síntesis, podemos decir que la indemnización es la consecuencia de una obligación de reparar el daño causado
a una víctima por violación a un derecho o a una libertad protegida en la Convención Americana. Podríamos concluir con eso, ¿no? Tiene que fijarse el alcance, la naturaleza, las modalidades y la determinación de los beneficiarios para poder cumplir con estas reparaciones, ¿no? No puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado, invocando disposiciones de derecho interno. Eso ya lo vimos, ¿no? En muchos casos no es posible, dice la Corte, la restituto in íntegro. Por eso, teniendo en cuenta caso por caso, por eso yo les decía que el derecho convencional es un derecho casuístico, muy al estilo americano, ¿no? Tiene que verse la naturaleza del derecho humano violado, ¿no? Eh, lo que la jurisprudencia internacional, empezando por la Corte y después por la Corte Europea, la Corte Americana y la Corte Europea, siempre han coincidido en una justa indemnización, o también le llaman compensación pecuniaria. Lo primero es pagarle a la víctima algo, después complementarle con otras medidas. ¿Sí me explico? Entonces tiene que haber una justa indemnización, que en general la jurisprudencia internacional ha visto que el derecho común, el punto común es la indemnización por daño material. Esa es la primera. Después la indemnización por daño moral, ¿no? Después la indemnización por daño moral con efectos restitutorios. Por ejemplo, el perdón, el memorial, el publicar y reconocer públicamente, el perdón al ofendido. O sea, hay otras formas de reparaciones. Entonces, aparte de las medidas de carácter positivo, tiene que haber medidas de garantía de no repetición, adoptar garantías que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos. Entonces, tenemos el caso de, que estoy mencionando, de la sentencia de 2005, Ricardo Canese contra Paraguay. Pero hay otras más que siguen la misma doctrina jurisprudencial, ¿no? Bien. Ahora, hay otro tipo de reparaciones. Adecuar la legislación interna al corpus juris interamericano. O sea, hay leyes que pueden estar violando la Convención Americana. Entonces, se obliga a cambiar esas leyes. Por ejemplo, en el caso de México, a cambiar el artículo 16 y 19 de nuestra Constitución. Y otros más. También en el caso de México, a cambiar el tipo penal del artículo 67 del Código de Justicia Militar, donde desaparece el fuero militar. Entonces, eso es bien importante. Otro, a cambiar el tipo penal de la desaparición forzada de personas, poniéndole la palabra aquiescencia, que proviene de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, ¿no? Eh, Hay otras medidas legislativas o administrativas o de otra índole para crear un sistema eficaz de protección. En el caso, por ejemplo, Cacmoc Kasech contra Paraguay, apreciaba la Corte. El Estado tiene 2 años para adoptar en su derecho interno, según el artículo 2, que se les digo que es el fundamento del control convencional y de las medidas reparatorias, bien, o indemnizatorias. El fundamento convencional es el artículo segundo de la Convención. El fundamento legal de la indemnización es el artículo segundo, pero también tenemos el 62, 63 y 68 que ya vimos en esta charla. Bien, entonces las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para crear un sistema eficaz de reclamación, en este caso, de tierras ancestrales o tradicionales de los pueblos indígenas, que posibilite la concreción de su derecho de propiedad. No tanto que hubo desde la colonia, que no fueron colonias, dice que fueron reinos más que colonias. En la época, digamos, precolombina, o
sea, tuvimos civilizaciones como los incas, los mayas, los aztecas, los olmecas, que teníamos un régimen de comunidades colectivas. Entonces, la forma de propiedad fue rota por el liberalismo al crear la propiedad privada, la pequeña propiedad. Entonces, se despojaron de tierras a muchas de nuestras comunidades indígenas en todos nuestros países en América. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, en este caso, se le ordena a Paraguay garantizar el derecho de propiedad, dictando nuevas leyes agrarias. Fíjese qué interesante, ¿eh? Para evitar precisamente la desposesión o el despojo de tierras de los pueblos originarios. Fíjate qué interesante. Hay muchos casos así, ¿eh? Este sistema, incluso hay casos que yo he revisado de la Comisión en contra, recomendaciones en contra de México y Canadá, que no son parte de la convención, no han firmado la convención ni la jurisdicción contenciosa de la Corte, pero sí son parte de la OEA y por ende pueden recibir recomendaciones de la Comisión Interamericana con sede en Washington y ha recibido varios casos de pueblos originarios en Estados Unidos y en Canadá. Y ha habido condenas, bueno, no son condenas porque no son sentencias, son recomendaciones para poder restituirle a estas comunidades indígenas sus derechos posesorios. Entonces sí, sí tenemos también en Norteamérica algunos casos de este tipo, ¿no? México no tiene todavía ninguno directamente de la Corte, pero sí hemos tenido en la Revolución Mexicana en 1910, pues uno de los factores fundamentales y causas de nuestra revolución para destituir al monarca, a que se creía el presidente Porfirio Díaz, pues fue la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas, pueblos originarios que se llaman propiedades comunales, propiedades colectivas. Entonces, sí, nosotros tuvimos también estas reivindicaciones. Bueno, en este caso en Paraguay le ordena directamente la Corte a crear leyes que protejan el derecho de propiedad de los pueblos originarios. Es muy interesante este caso. Y entonces, el parámetro que se utiliza en este caso, que no es una, digamos, ni reparación simbólica, ni reparación económica, ni reparación moral, sino es para que sea integral, es una reparación legal. Le está diciendo cómo tiene que hacer la ley, con fundamento en el segundo Paraguay, y le dice en este caso, primero, que se tome en cuenta la importancia que para los indígenas tienen su tierra tradicional. Claro que sí. La Pachamama, ¿no? Derecho a incluso a la Pachamama que tiene en el caso de... Ustedes tienen derecho a la protección al medio ambiente en su constitución de Christie que están celebrando. Por supuesto que tienen una posición muy avanzada en ese aspecto. Y también en Perú, derecho a la Pachamama, a proteger la madre tierra, la madre naturaleza. Es muy importante. Entonces, la primera es la importancia de una tierra tradicional de los pueblos originarios. Claro, tiene que haber leyes que destaquen la importancia. Primero y segundo, que no baste que las tierras reclamadas están en manos privadas y sean racionalmente explotadas para rechazar cualquier pedido de reivindicación. Además, este sistema deberá consagrar, ¿qué es lo que está pidiendo? Un reparto agrario, una restitución. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que nos quitaron las tierras de los hacendados, por ejemplo, en Morelos, Emiliano Zapata, el gran héroe de nuestra revolución, su lema era tierra y libertad, y decía, eh, la tierra es para quien la trabaja, o sea, no para quien especula. Entonces, con base en eso, pidió y demostró en títulos reales, bueno, de los virreyes de Antonio, el primer virrey de México, don Antonio de Mendoza, y creo que hasta desde Carlos V, demostró que era dueño, ese pueblo de Anenehuilco, donde él era dueño desde que llegaron los españoles de esas tierras de ese pueblo. Entonces pedía él la restitución. No decía reparto, no, devuélveme lo que era mío históricamente.
nosotros utilizamos la palabra restitución agraria. Eso es muy interesante. También la figura de la dotación agraria. Cuando no hay tierras y hay extensiones de hacendados muy grandes, se les quitó a los hacendados para dotar a los pueblos que se establecieran de tierras para trabajar. Pero esto de la restitución es muy común. Claro que es muy difícil porque no se puede probar muchas veces, pero aquí en estos casos se logró probar, en muchos casos, tener títulos reales de las tierras originarias. Entonces se llama restitución. Bueno, dice, además, este sistema deberá consagrar que una autoridad judicial sea la competente para resolver los conflictos. Nosotros tenemos tribunales agrarios que presenten entre los derechos a la propiedad de los particulares y al de los indígenas. Entonces vemos, el caso este es muy importante, también el caso Oiburú contra Paraguay de 2006, en relación con la desaparición de personas, muy parecido al caso de México de Rosendo Radilla Pacheco, adecúe en un plazo razonable la tipificación de los delitos de desaparición forzada. Nosotros lo teníamos, fue más detallista la Corte, dijo. No obstante que tienen el tipo penal, les falta la palabra aquiescencia de la que habla la Convención Interamericana que ustedes firmaron, de desaparición forzada de personas. Bueno, y tortura contenidos en los artículos, no solamente el tipo penal, adecuarlo a la Convención Americana y a otros tratados internacionales contra la tortura y otros más, y de desaparición forzada, los artículos 236 y 2 y 309 del Código Penal de Paraguay, a las disposiciones aplicables al derecho internacional de derechos humanos. Entonces, hay también reparaciones legales y reparaciones constitucionales, o sea, reparaciones jurídicas. Vean, este tema es vastísimo y es la parte para mí medular del litigio estratégico de derechos humanos ante la Corte Interamericana. Lograr lo que queremos cualquier abogado, la reparación del daño en favor de nuestro cliente. Esa es la fundamental, la justa indemnización. Por eso peleamos, por eso es tan importante este tema que Damián nos pidió que diéramos en este Congreso Internacional. Bien. Modificación a la legislación interna. Bueno, el caso de México, el último, Daniel Rodríguez, no puede ser más ejemplificativo. Derogar el arraigo del artículo 16 y derogar la prisión preventiva oficiosa del artículo 19. Punto. O la última tentación de Cristo, la famosa sentencia que conocemos contra Chile, ¿no? En 2001. Se reflexionaba de esta manera. Dice, desde que el Estado, dice la Corte, debe modificar su ordenamiento jurídico interno, la Corte decide que Chile debe cambiar su constitución en un plazo razonable con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición concretamente de la película La Última Tentación de Cristo. Y debe rendir a la Corte en un plazo de 6 meses a partir de la notificación de esta sentencia, un informe sobre las medidas legislativas tomadas. O sea, te fijan un término, ¿verdad?, para cambiar tu constitución, ¿no? Hay otro, Vargas Areco contra Paraguay, en 2006. El último que yo conozco es del año pasado, 2024, contra México, Daniel Rodríguez y otro. Pero bueno, estos son más viejitos. Dice, dado que la fecha de emisión de la presente sentencia, esta Corte no ha sido informada sobre la reforma de las leyes del servicio civil obligatorio, es pertinente ordenar al Estado que modifique la legislación interna en materia de reclutamiento de menores de 18 años en las Fuerzas Armadas de Paraguay, de conformidad con los estándares internacionales en la materia. Entonces, esto es muy importante. Hay otro tipo de restituciones, la laboral, por ejemplo. En Baena Ricardo, muy famoso contra Panamá, es muy importante. Dice que el Estado, la Corte decide que el Estado debe reintegrar en sus cargos, es lo que llamamos nosotros reinstalación en materia laboral, en México así le llamamos. Un despido injustificado, yo tengo derecho o a la reinstalación o
al ajuste de indemnización que hay en México de 3 meses de sueldo, más 12 días por año de prima de antigüedad, más 20 días si no me reinstalas, me pagas la justa indemnización. Entonces se convierten en 12 días de prima más 20 días de justa indemnización, son 32 días por año. Tengo 26 años en Tlaxcala, pues me tienen que pagar esta cantidad de mi sueldo diario, ¿verdad? Mensual, por 26 años, por 32 días. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la justa indemnización en México. Bien. Aquí se debe reintegrar en sus cargos, es reinstalación. La Corte habla de reintegración, pero es reinstalación para nosotros en México. A los 270 trabajadores mencionados en el párrafo cuarto de la sentencia, y de no ser posible, a brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos. ¿Qué quiere decir? Una justa indemnización, en otras palabras. En caso de no ser tampoco posible, el Estado debe proceder al pago de la indemnización que corresponda a la terminación de relaciones de trabajo conforme al derecho laboral interno. O sea, es como yo les decía, no me quieres, no me puedes, no me quieres reinstalar, la ley señala 20 días por año como justa indemnización, más 12 días de prima antigüedad, por mi antigüedad. Pues así señala, conforme al derecho interno tienes que pagarle. De la misma manera, a los derechohabientes de las víctimas que hayan fallecido, el Estado les brindará las retribuciones por pensión o retiro. El Estado deberá proceder a cumplir el punto resolutivo en un año. Fíjense nada más que interesante. Y otro caso laboral, Acevedo Jaramillo contra Perú de 2006. El Estado debe, en el caso de la falta de cumplimiento de las sentencias que ordenan reponer a trabajadores, aquí no habla ni de reintegración ni de reinstalación, sino la Corte habla de reponer a los trabajadores sus cargos en un año, restablecer en dichos puestos a las víctimas y, si no es posible, brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones. Sigue la misma jurisprudencia de Baena, Ricardo Baena, en los términos del párrafo 299 de la sentencia. Si no fuera posible reponer en sus puestos u otros similares, pago de una indemnización por concepto de terminación de las relaciones laborales por causa injustificada en los términos de los párrafos 300 y 318 de la presente sentencia. Vean qué interesante, incluso para poder invocarla como control convencional en los alegatos en un juicio laboral que tengo personal. Estos casos son bien interesantes, ¿eh? Muy interesantes. El litigio estratégico te obliga, Damián, a incorporar estos criterios que es derecho convencional, en tus demandas y que se adhieran los jueces de forma obligatoria, haciendo control convencional, jurisdiccional, incorporando estos criterios en su sentencia. ¿De acuerdo? Esas son las justas indemnizaciones. En materia laboral es muy clara, es muy clara. Se habla de despido injustificado y aquí en México, por ejemplo, se habla de indemnización laboral, 3 meses por despido injustificado como indemnización. Así nosotros hablamos de eso, ¿no? Más es un castigo económico al patrón que despidió injustamente, más si no lo reintegras o reinstalas o repones, como dice la Corte, pagas 20 días por año. O sea, ya la propia ley señala el monto de la cuantificación. Yo sostengo que no habiendo para el derecho interno ecuatoriano o mexicano un caso concreto, un monto específico de indemnización, se puede y se debe aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es más vasta, que es más amplia. ¿De acuerdo? Bien. Implementación de otras medidas legislativas. Para mí la más fuerte es la mexicana, que nos hizo en 2011 cambiar nuestra Constitución.
eliminando el término del siglo XIX, garantías individuales, por el nuevo término de la ONU, derechos humanos y sus garantías. Y codificando, o así comprimiendo, como dicen ahora los, digamos, la tecnología de la información, haciendo una carpeta, una compresión en un solo artículo, en 3 párrafos, unir todas las palabras de la Convención y de las sentencias de la Corte para adoptar lo que es en México la teoría integral de la ONU de derechos humanos. Bien, bien interesante. Entonces, es un caso muy emblemático de indemnización a todos las víctimas de violaciones a los derechos humanos en México en las últimas décadas. El cambio constitucional que se dio el 10 de junio del 2011. Muy bien. Entonces, la Corte Interamericana en 10 casos ha obligado a cambiar la constitución en México. O sea, es importantísimo el control convencional legislativo, porque nos ha ahora sí que alineado a los mexicanos al sistema interamericano. Eso es muy importante.